Seguimos en Transaural. Este ciclo de conversaciones en torno al arte y los estudios sonoros, que está producido por la especialización en arte sonoro de la Universidad de 3 de Febrero de la Argentina. Estamos en la cuarta sesión, estamos hablando del silencio. Voy a volver a convocar a los invitados de hoy a la pantalla, Ana María, Tito y Laura, que acaban de exponer una enorme diversidad de entradas a la idea del silencio, al silencio. Yo tomé algunas notas y creo que puede ser una especie de puntapié articulador para que comencemos a charlar. Presentaron al silencio como tortura moral. En esta exposición que hizo Ana María cuando trajo a colación toda la experiencia de las penitenciarías, pero también el silencio como límite. Y también apareció con lo de la bióloga y su libro, esta idea que también aparece en lo que nos contó Laura, del silencio como el efecto del silenciamiento, ¿no? Como una actitud que tiene que ver con el procedimiento de inclusión-exclusión de los relatos, en los relatos, ¿no? Por otro lado, Tito nos habló desde un encare, el silencio como la posibilidad de escuchar, la escucha. Cuando presentó esta idea del silencio, como en el chat alguien escribió, o en realidad hizo eco, lo dijiste vos, Tito, del grado cero, ¿no? El silencio como el grado cero que permite evidenciar eso que llamaste dispositivo aural. Eso que de algún modo sería inevitable. Siempre que se escucha estaría funcionando un dispositivo aural, pero a través de atender al silencio parecería hacerse más evidente o más fácil de percibirse, ¿no? Algo así. También, en lo que nos dijo Laura, además de esto que recuperaba y que veía en común con lo que decía Ana, del silencio como el efecto del silenciamiento, está esta imagen tan potente del paisaje, el silencio como paisaje y el paisaje identitario también, que aparecía en los testimonios de Leda, y también esta idea del silencio, corporeizado también en la literatura. Me parece que es una entidad que fuiste a buscar, además de, por supuesto, esta dimensión más política que también introducías, Laura, que es aquella que tiene que ver con esta asociación del silencio como la exclusión, la censura, ¿no? Hecho este panorama, ciertamente me parece que me gustaría que ustedes mismos, habiendo que también seguro les quedaron algunos temas por conversar, que se repregunten o que recuperen alguno de estos cabos que traté de relevar, para que sigamos pensando en el silencio como algo mucho más claramente que la falta de sonido. ¿Alguno quiere romper el hielo? Si no, les pregunto como en la escuela, así, les paso la palabra. Ahí está. Bueno, Laura, te toca, dale, que a vos te quedó, vos dijiste, me quedó algo en el tintero. No sé, bueno, a mí es esto de la campaña es algo que a mí me llama mucho la atención, y creo que culturalmente tenemos un problema con el tema del silencio a raíz de esta campaña que está muy presente en la memoria colectiva, y que sale cada vez que alguien quiere apelar al silencio. Aún, incluso hay otra cosa que me llama la atención, es que nosotros no tenemos legislación nacional contra el ruido. Y creo que esa falta de legislación nacional, o sea, hay cada municipio y cada provincia, digamos, hace su propia legislación, pero hay muchos problemas
alrededor de eso. Hay, por ejemplo, discusiones acerca de la actualización de lo que se entiende por ruido, en las discusiones legales, ¿no? Esto es otro tema que también es muy, muy interesante, pero nosotros no tenemos esa legislación y creo que eso es un síntoma del problema que tenemos con la cuestión del silencio y que tiene que ver con esta experiencia y que digo, como decía, ese equívoco no quiere aclararse. Hay una intención política de no aclarar ese equívoco, porque tampoco discutimos esa etapa tan dolorosa y, como digo, ese prolegómeno previo a la dictadura del 76, que todavía también está esperando salir del silenciamiento y está esperando que debatamos muchas cuestiones alrededor de eso, porque también en esos años hubo censura, hubo desaparecidos y hubo exiliados, y hubo listas negras, etcétera. Y entonces me parece que hay una voluntad de no clarificar esa campaña, lo que significó esa campaña, también por usos políticos, ¿no? Ujú. Incluso es curioso porque hay como, por ejemplo, el silencio de las madres de Plaza de Mayo, hay un aspecto positivo del silencio, ¿no es cierto? O las marchas del silencio en Catamarca con lo de María Soledad Morales, que logró derribar un punto de corrupción en esa provincia. O sea, Ujú. que hay aspectos beneficiosos de ese silencio, pero que nunca se citan En en el ese, discurso político, ¿no? Es claro, como que lo que siempre viene es esto y que además es falso. Digo, en un punto es falso ese origen, porque ese claro. origen, incluso, bueno, se había puesto en el Obelisco, que es un lugar muy emblemático de la ciudad de Buenos Aires, un giratorio que decía el silencio es salud, ¿no? Como para una presencia Alguien hasta en el chat intimidante. está recordando y dice, me acuerdo de la campaña, ese eslogan y un cartel de una bocina, un claxon de automóvil tachada prohibida, dice. Es lo mismo, Eso están está en el video que te había pasado, que en claro, todo caso después podemos dejar el link para que vean el video, sí, porque es un audio de un video de, digamos, esta campaña se organizó con el intendente de la ciudad en ese momento, que era un militar, José Embrioni, con el asesor Oscar Ivanisevich, y se lanza esa campaña en enero del 74 en el Teatro San Martín. Y aparte el lenguaje discursivo es un lenguaje bélico, ¿no? De claro. combate, de que primero se va a informar, pero luego se va no, bueno, el lenguaje es bastante intimidante, digamos. Entonces, bueno, en ese video aparece ese claxon y aparece este personaje Embrioni hablando, y Ujú. eso es un material que yo nunca había visto, por ejemplo, y hablando de la campaña, y aparecen esas imágenes. Bien. Entonces podemos dejar Sí, el link. a full. De hecho, aprovecho y más temprano alguien preguntó y que se podría hacer, em, que lo podrías decir ahora, que se le había escapado la cita bibliográfica de los tres cuentos que comentaste. Si querés decirlos de nuevo, quiénes eran los Sí, autores. cómo no. El autor de la colección de silencios del doctor Murke es de Heinrich Böll, que es B Ujú, larga O diéresis LL. ujú. Después, La Oyente de Leda Valladares y El Silenciero de Antonio Di Benedetto. Buenísimo. Gracias, Lau. De nada. Bueno, ahí está bueno, me parece otra imagen, la del silencio como operando, ¿no? El silencio operador que estuvo tan presente en todo el relato que hizo Ana María, ¿no? De cómo el silencio acciona digamos, eh, es utilizado con un efecto, en pos de la búsqueda de un efecto, por lo menos así lo rastreabas en estos relatos tan oscuros, porque podríamos decir, de hecho casi todos estaban diciendo en el chat, tremendo, oh, así agarrándonos la cabeza mientras ibas recorriendo esos testimonios. Em, ¿Qué me puedes decir si tenés ganas de volver sobre alguno de esos aspectos ahora a la luz de todos los otros, las Claro. consideraciones que aparecieron? Parte, sí, hay como varias cosas que también quiero conectar con los otros dos ponentes. Entonces, parte de los ejemplos que utilizo, por lo menos el primero de las prisiones de Filadelfia, para mí tiene varias intenciones. Uno, yo he tenido un gran interés en esta relación entre el relato keynesiano como un relato casi que originario sobre la relación entre escucha y sobre silencio, escucha y medio ambiente. O sea,
tanto que los otros dos ponentes volvieron sobre el mismo y investigando también muchos compositores latinoamericanos, este es un punto de referencia al cual siempre se retorna. Entonces a mí me interesaba también estos otros dos relatos históricos como puntos de referencia de experimentación con el mismo material, es decir, con el silencio, lo que se escucha cuando hay en silencio, y con el medio ambiente, o sea, con el sonido ambiente. Entonces podríamos pensar que no hay una sola genealogía de la música ambiente, del concepto de sonido ambiente, Claro. que es la keynesiana, que es la que utilizamos generalmente, sino que también podríamos referirnos a estos eventos que relaté, el libro de Carson y el de los prisioneros, digamos, de la Eastern State Penitentiary y otras penitenciarías, estos métodos del silencio, como los llamaban en el siglo XIX. En Nueva York había otro que se llamaba el método Auburn, por la persona que lo inventó. ¿Cómo, Y de nuevo, podrías repetir ese término? ¿El método cómo? el método Auburn, A-U-B-U-R-N, un método de prisión silenciosa, pero salían a trabajar durante el día en trabajo pues forzado. Entonces, lo traigo a colación porque me parece importante como multiplicar estas referencias a las genealogías de algo que decía, por ejemplo, Laura, cuando hablaba de Leda Valladares, hablaba de las formas de oír la vida que tienen algunas mujeres, ¿sí? Entonces, para mí, Rachel Carson me pareció un ejemplo muy interesante, paralelo, para ese tipo de escucha, o cuando Tito hablaba precisamente que en una vivencia del silencio siempre hay algo que se escucha, o que lo que le interesa es ese vestigio. Pues, ¿qué más vestigio que esa transformación técnica? O sea, por un aparato técnico, que es una celda, etcétera, etcétera, que produce un efecto técnico, ¿sí? Sobre la transformación sensorial a través de mecanismos muy específicos de producción del silencio. Y lo que a mí me interesaba era cómo aparece el silencio, o sea, cómo nos referimos a esta cosa tan extraña como el silencio, como tanto decía Tito en su presentación. Y entonces en el escrito de Dickens hay una escritura maravillosa, o sea, la densidad de las paredes, la materia, habla del silencio, la pesadez de las puertas, el sofoco de los sonidos que había, o sea, que ellos podían trabajar en las celdas en cosas artesanales, entonces los pequeños ruidos eran más sofocantes aún, producían más pesadez del silencio, ¿sí? El hecho de que no eran escuchados por nadie, el hecho de que no sabían nada sobre su familia ni sobre sus seres queridos. O sea, no solo no eran escuchados, sino que ellos tampoco podían escuchar nada sobre los seres queridos. El hecho de que su celda no aparecía con su nombre, los oficiales de la cárcel no sabían sus nombres, tenían un número en la celda y no sabían por cuántos años, excepto el director de la cárcel, iba a estar la persona allí. Es decir, este borramiento, digamos, a propósito, entonces, esa multiplicidad de materias del silencio que se van agolpando una sobre otra para producir un efecto técnico, tecnocrático planeado, digámoslo así, en este caso. En otros casos no es así, obviamente, pero a mí lo que también me interesa muchísimo del silencio, porque a mí me interesa cultivar, por ejemplo, la meditación como práctica, es cómo esa técnica se puede invocar para fines completamente diferentes. Pero lo que es interesante es cómo se puede emborronar esa frontera, ¿sí? Tan fácilmente, de maneras políticas, de una supuesta recogimiento a lo que acaba siendo un silencio obligatorio. Es que, entonces, bueno, no, espero haber es súper conectado con los otros dos interesante. ponentes un poco. Sí. En relación con eso, Ana María, justamente, por ejemplo, cuando en estas experiencias en la cárcel que contaste de la fundición de espacio-tiempo que sufren estas personas como algo, por supuesto, absolutamente negativo, Leda Valladares tiene esa misma explicación, pero como una cosa de plenitud, cuando descubre el silencio de fundirse en el paisaje y en ese silencio y disolverse en el espacio-tiempo. Lo mismo, pero
Bueno, Pero en otro sentido, sí, las técnicas de meditación hablan muchísimo de eso, la disolución entre el ser y el espacio-tiempo como un efecto de las técnicas de meditación. Entonces, Es son... súper interesante porque aparece, alguien chateó que recuperaba de tu perspectiva, Ana, la, eh, a ver, que lo voy a leer, va a ser más concreto, el enfoque de antiantropocéntrico sería, pero vamos a buscarlo mejor. Concretamente esta idea quería recuperar, porque ahí coincide, ahora que vos trajiste también a colación lo de el testimonio de Leda, más lo de la meditación, el rol del silencio como una acción, ¿no? Esta idea de que es capaz de transformar, la transformación material que puede estar proponiendo el silencio y como por supuesto ahí es donde aparece esta posibilidad de leerlo en clave política o cultural, porque se pone al servicio de eventualmente voluntades, fuerzas, ¿no? Ese silencio. A ver, no lo estoy encontrando, bueno, ahora después lo trato de recuperar, pero concretamente me interesaba en cómo, tanto para la penitenciaría como para el caso de la meditación, pareciera haber una transformación del orden de la disolución de ese sujeto, ¿no? En esta confusión con el entorno y que vos también, Laura, cuando trajiste lo de Leda, aparecía esta idea del paisaje sobreviniendo sobre aquel que está escuchando. Y en todo este revoleo me quiero conectar con una idea que trajo Tito, la quiero traer porque me pareció sumamente interesante, que es la noción de ese dispositivo aural. Porque justamente si el silencio es aquello que nos permite... en realidad, antes de que explicarlo yo, me gustaría pedirte que lo profundices vos a esta idea de cómo el silencio es el que nos sería como una situación que nos permite evidenciar ese dispositivo. ¿En qué consistiría eso y cómo se puede vincular en términos de el silencio como relación hacia el mundo, ¿no? Al entorno, pero más grande que el entorno físico? Claro. A ver, lo voy a hacer mediante un rodeo, porque quizá podemos llegar ahí también de otra manera diferente a como lo dije la primera vez. Por ejemplo, mencionaba yo que el silencio, que el silencio establece una suerte como de contorno. Y lo voy a conectar con la idea del límite que mencionó Ana María. O sea, en ese límite, en esa frontera, por una parte estaría justo la dicotomía entre lo que suena y lo que ya no suena, ¿no? O sea, es decir, lo que se deja escuchar y lo que no se deja escuchar. Por supuesto, en todos estos niveles o capas o estratos desde donde podemos analizar esa experiencia. Desde lo físico, bueno, cuando ya no se escucha nada más, cuando ya no alcanzas a percibir un sonido. Desde un confinamiento técnico, desde un aparato técnico como el que está narrando Ana María, para evitar, o sea, para clausurar el sonido, pues porque hay una voluntad, ¿no? De cernir o de fijar las fronteras de lo audible con un fin muy específico, bastante tenebroso, ¿no? En este caso, ¿no? O por ejemplo, en el caso de Laura, cuando desde una campaña pública se llama a una idea de silencio en la que la frontera discursiva es cierta sanidad que tiene que ver con un orden social que tiene cierta forma de comprensión de lo que sería esa sanidad para esa sociedad. Y en donde ciertos motivos expresivos serían disidentes o harían ruido, o sea, se convertirían en ruido, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que quizá podríamos, o sea, la idea de dispositivo aural justamente tendría que ver, tan difícil como es poder apresar algo como esto, pero con esos ciernes, con esos contornos o relieves, quizá dicho mejor, en los que se fijan estas fronteras donde se define lo que es sonido y lo que es ruido, lo que es silencio y lo que es escuchable, lo que se quiere escuchar y lo que no se quiere escuchar. Y esto, claro, que se puede, digamos, como aventar a todas las experiencias y en cada una encontrar como su pequeño grado, ¿no?
voy a traer un concepto aquí a la mesa, a ver qué les parece A a ver. las compañeras. Que a mí me gusta, que lo encontré en un filósofo que se llama Don Ives, y que es esta idea de silencio preñado, si es que se puede traducir al español. Él lo escribe como pregnant silence, o silencio preñado, o silencio fecundo, quizá sería más rico tal vez en español así, que es justamente esta capacidad que habría en el silencio o en el concepto silencio, concepto diagonal silencio, que como decía yo antes, pensaría que está basado en una vivencia, pero que esa vivencia está atravesada por la conceptualización de esa vivencia, justamente el dispositivo aural, por así llamarle, y en la cual el silencio siempre sería capaz de contener o tener dentro de sí, en su vientre, ¿no? Siguiendo esta metáfora a la que nos invita Don Ives, lo que va a revelar de la práctica de escucha en la que está inscrito, digamos, ¿no? Y proporciona una cierta imagen de potencialidad, ¿no? Más allá de la metáfora de lo gestante, pero podría ser y creo que vuelve a esta idea tuya que dijiste del grado cero también, ¿no? De esta situación de que desde el silencio están todos los vectores por emerger, todas las fuerzas por emerger, o podemos llegar a verlas desde el origen. Pero que van a estar condicionadas por esas fronteras, ¿no? O sea, eso Claro. también es lo interesante. Me gustaría citar un ejemplo bien rápido, lo voy a decir muy breve. Que se los decía cuando hablábamos por el WhatsApp. La ceremonia japonesa del té, por ejemplo, ¿no? Que es una intérprete de koto, el instrumento este precioso de cuerda japonesa, me contó que yo no he tenido la suerte de estar en Japón, espero hacerlo pronto, pero que en Japón se considera una descortesía, se considera de mala educación hacer ruido o hablar cuando se está sirviendo el té. El momento de servir el té es un momento que debe de ser de silencio, que en realidad no es un silencio, es simplemente crear el espacio para que el sonido del té derramándose, escanciándose en la taza y llenando el cuenco sea lo único presente. Claro. Entonces, esta sería otra forma de ver el silencio como contorno, como contenedor. Total. Sí, no apareció, pero apareció no apareció la palabra, pero sí en algunos de los casos que trajeron a colación, me sugiere lo que estás diciendo, Tito, esta idea del ritual, el silencio, los rituales del silencio, que sin ir muy lejos, el teatro, el edificio teatral y el edificio, el dispositivo, en definitiva, el dispositivo teatral para la música, por ejemplo, puede ser un buen ejemplo, tanto como ahora en el chat alguien estaba recuperando que vos lo habías, Laura, traído a colación otros usos del silencio desde el punto de vista político, cuando, por ejemplo, hablabas de la ronda de las madres. Acá alguien también estaba trayendo algo, bueno, ahora se me escapan. El 20 de mayo en Uruguay, dice Estela Alemagni, realizan desde 1995 la Marcha del Silencio, organizada por madres y, bueno, parecida a la ronda local, por madres y familiares de desaparecidos. Como, bueno, un ejemplo del ritual del silencio para evidenciar lo importante podría llegar a ser ese uso del silencio. Pienso de ahí que bueno, justamente por lo que marchan, es algo tan... Es una tragedia que es muy difícil nombrarla o ponerle palabras, y que entonces también el silencio genera una potencia, digamos, a esa petición, a esa evocación, ¿no? Porque bueno, es no llenarlo con nada, ¿no? Que se vuelve más potente que ponerle cualquier... es como el cuento del oyente, digamos, que no habla porque llenar con palabras ese silencio
Lo desvaloriza. desfiguraría, ¿qué? Desvalorizaría. Sí, no hay manera de ponerle palabras Claro. a ese, lo que pasó con esas personas, ¿no? Como, Alguien te hace una pregunta. Mara Glossman dice, para Laura, ¿hay algo de o en los discursos feministas y transfeministas actuales que trastocan o en lo que hacen eco esas ideas? Supongo que se estaba refiriendo a aquellas ideas que recuperabas de los cuentos, en frases como lo que no se nombra no existe o no nos callamos más. Son dos frases de combate, podríamos decir. No nos callamos más y lo que no se nombra no existe. ¿Qué te sí, preguntan bueno, eso? otra vez, ¿no? Es como el silencio es como una especie de significante vacío, ¿no? Que puede tener, recuerdo, va tomando distintas dimensiones y distintos significados. De nuevo, acá el sentido del silencio tiene un sentido negativo, ¿no? Acallar la violencia contra las mujeres, acallar todas estas situaciones, digamos, entonces, bueno, el silencio, de nuevo, tiene un valor negativo en esos contextos, ¿no? Depende, digamos, se define de acuerdo sí, al pedido y a la situación política que esté alrededor de ese, para lo que se esté usando ese silencio, ¿no? Ahí me vuelve a aparecer porque me quedó como resaltada la noción de dispositivo aural y en definitiva me vuelve a aparecer algo que hoy no lo trajiste, Ana, a colación, pero está en todo tu gran trabajo, que es la noción de auralidad. Y que me parece que sería un muy buen momento, porque fíjense que hemos hablado de distintas perspectivas del silencio y que siempre estamos arribando a la complejidad o la multiplicidad que nos provee el llegar a pensar que estamos viendo múltiples formas de vivir el mundo, de habitar el mundo. Con esto y la palabra oralidad, ¿qué nos podrías decir, Ana? Bueno, quiero como relacionarlo un poquito al dispositivo oral que propone Tito. La verdad tengo que decir lo siguiente, yo no le puse ese título al libro. Mira. El libro tenía otro título. En este momento no logro recuperarlo, pero era algo así tenía que ver con la voz, los excedentes de la voz, ¿sí? Pero era un poco más filosófico que eso. Y fue la editora la que produjo esa palabra. Lo digo porque yo creo que el libro articula profundamente una teoría, digamos que resumen en ese momento en la palabra aurality en inglés. ¿Sí? Y he pensado mucho, obviamente la palabra oralidad se utiliza ya en español de manera cotidiana. Sí, esa es la palabra que quiero utilizar para la traducción del libro en español. Que es un libro que se publicó en inglés en 2014 para la audiencia, que se llama en inglés Aurality, Escucha y Conocimiento en Colombia en el siglo XIX. Y son distintas instancias de documentación, de escuchas a las voces de diferentes tipos de seres humanos, personas que por razón étnica o procesos de racialización no caben, por ejemplo, en el reconocimiento jurídico de su ser como personas válidas, lo cual es el caso, por ejemplo, de los bogas remeros del río Magdalena, que son descendientes de indígenas y de esclavos negros. En fin, trata una serie de formas como se codifica la voz o se silencia la voz, según el tipo de escucha a sus voces y las maneras como fue inscrita en una serie de documentos del siglo XIX. Y lo traigo aquí porque tal vez lo que yo más trabajo en el libro es esa manera
de la cual menciona Tito también, es de esa manera de retroalimentación entre un tipo de escucha y la producción de un concepto de persona, un concepto de voz que cabe o no dentro de una tipificación de un ser vivo. Y no se escuchaba solo las personas, se escuchaba también los ríos, las montañas, en fin. Entonces trato de contrastar diferentes tipos de escucha. Me parece que la palabra auralidad que se trae, por lo menos en esta época de los estudios sonoros, desde un uso inmediato del inglés, en el mundo anglosajón, que ha tenido tanta influencia en esta formulación de los estudios sonoros, sería una palabra bien interesante de nosotros problematizar. Tal vez porque, digamos, en un principio tendría una serie de referencias en el español. Está lo áureo, todo el problema de lo, digamos, por una parte, la medición y la condición, digamos, de medición de la proporción áurea. De la naturaleza. Está lo del oro, o sea, la historia del dorado, por lo menos para cosas para Colombia, lo áureo aparece como una cosa absolutamente histórica, ¿sí? La idea del dorado. Está el aura, el problema del aura benjaminiano. O sea, la palabra, digamos, que encierra una multiplicidad de sentidos que creo que en la historia latinoamericana, sonora latinoamericana, hace una redefinición del concepto de una manera radical. Entonces lo traigo porque creo que, por ejemplo, en esta mesa, ya con la intervención de Tito, pero también con todas las cuestiones que ha dicho Laura sobre los diferentes tipos de, digamos, de seres vivos, ¿sí? La presencia del sujeto, la presencia de otro tipo de escucha a los seres vivos, como invocaba Laura Valladares. Me parece que pone sobre la mesa, digamos, una posibilidad de una genealogía latinoamericana del término auralidad, que tal vez sería un poco diferente a esta del Armamos una sesión especial después. En esta idea, mira, ¿sabes cómo nos anotamos todos? Te digo, Ana, que Jimena Alarcón, que no sé dónde estará ahora, pero qué gusto, está participando en el chat y dice, qué bien, Ana María, la traducción, se celebran, será muy interesante, están celebrando la traducción de ese libro. Sí, ciertamente estoy de acuerdo, es riquísimo es muy bueno que además venga de vos, que estamos, que siempre, no es casual el que tu libro se titule Aurality y que te lleves a esa asociación de pionera. Ciertamente en España también tenemos, o sea, en lo que es texto en castellano hay bastantes personas que han adoptado este término. Pero me parece muy rico esta idea de problematizarlo. Sí, no lo dijiste, pero quizás porque lo tomás como obviedad, pero lo voy a traer para la audiencia, la relación de auralidad con lo auricular, ¿no? Con ese prefijo, ¿no? Que sería un poco el que más se asocia a lo sonoro, por lo cual digamos que este término nos permite hablar de lo sonoro un poco más allá del fenómeno físico acústico, sino pensarlo el sonido escuchado, que un poco es el tema que está apareciendo hoy, que es el silencio no es la falta de sonido, sino que va a haber la cantidad de silencios como modos de escucha, se performativicen ese silencio, esos silencios, ¿no? Como una acción de los modos de escuchar. Hay una pregunta que acaba de entrar para Tito Rivas, que dice, ¿encontrarías alguna relación entre cómo el silencio, tanto en el registro como en la escucha, al plantearse... Esperen que me siguen chateando y se me mueve tengo que fijarla. Dice, ¿encontrarías alguna relación entre cómo el silencio, tanto en el registro como en la escucha, al plantearse como una imposibilidad fáctica, revela la presencia del sistema de registro o escuchante y la noción de conciencia como aquel que percibe en las diversas tradiciones místicas o espirituales? Muy buena. Muy buena pregunta, sí. Pues yo siento que sí, o sea, yo siento que esto es muy budista
A lo mejor se conecta con esos intereses que nos confesaba Ana María, ¿no? Y que están y que están muy cercanas a una idea del silencio como una entrada a un campo de autoobservación. Yo creo que sí, inevitablemente, o sea, esta idea de escucharse escuchar, que hace rato Laura decía, lo contraponía a la idea de mirarse mirar, ¿no? Yo por ahí tengo una pieza que se llama El Fonófono, que fue un émulo de la obra del grafófono de Elizondo, escritor mexicano, que decía, escribo, que estoy escribiendo, que me miro escribir mientras estoy escribiendo, ¿no? Y bueno, yo hice una pieza que básicamente era simplemente cambiar los términos a una situación de escucha, ¿no? Como escucho, que me encuentro escuchando, escuchar, que mientras escucho estoy escuchándome escuchar, ¿no? Donde era más la metáfora del escribirse escribiendo, inevitablemente, o sea, escribir que se escribe, pues bueno, es incluso hasta una técnica de la escritura, o sea, la autorreferencialidad, el escribir del escribir mismo, ¿no? Pero el escuchar nos cuesta más trabajo porque a lo mejor tiene una tradición menos trabajada, vamos a decirlo así, pero vista la escucha desde una práctica creativa, de una práctica escritural, como al menos yo la concebiría, pues también hay una posibilidad de acercarse a esa escucha del dispositivo escuchante, ¿no? Del sistema escuchante, ¿no? Y que es una operación que sí es como, o sea, efectivamente, no es oír el sonido externo, sino oír cómo oigo el sonido externo, ¿no? Y yo creo que inevitablemente eso, pues yo creo que sí se conecta, aunque no me considero como ninguna clase de místico, ni mucho menos, pero que sí se conecta con esas experiencias, como dice Lázaro, de esas tradiciones más espirituales o místicas, en la que hay inevitablemente hay una volcadura, por así decirlo, de la percepción. Por ejemplo, la mística tiene un poco esta negación, que tampoco me encanta, como de lo que está, de lo presente, para ir a lo trascendente, ¿no? Uh-huh. Hay cierta trascendentalidad en una escucha que se escucha a sí misma, que de alguna manera se sale de la inmanencia del percibir, pero que, al menos desde mi perspectiva, se mantiene a ras, o sea, se mantiene situada en la trinchera del contacto con lo que está sonando, con lo que nos está haciendo percibir el sonido, ¿no? Uh-huh. Yo creo que sí, de ahí a hacer una operación como quien hace meditación y se observa, por ejemplo, que te dice el budismo, concéntrate en tu respiración, ¿no? Observa tu respiración, y de observar tu respiración te traslada a observar lo que está afuera sin necesidad de querer cambiarlo o mutarlo, simplemente aceptarlo. Sí hay una conexión con el escuchar, que lo que escucho no necesariamente es como yo creo que lo estoy escuchando. Y eso nos abriría tal vez a cierta forma de revelación. Digo, si es que con esto está buenísimo. Me hace pensar, vos ahora estás hablando de del ir a la búsqueda de ese, que ahora que pusiste las palabras inmanencia y trascendencia, ¿no? Como de eso, cuando uno va a la búsqueda de describir el dispositivo oral o la oralidad particular de una sociedad o de una cultura, de una época, como si hay un ejercicio de observación en donde uno está tratando de eso que es una permanente transformación, que es el habitar el mundo, de ir a buscar aquello que permanece un poco, que es característico, identitario, ¿no? Vos ahora lo estabas contando desde una experiencia personal en relación a la pregunta que te hizo. Hay otra pregunta en el chat que me parece que me sirve para tomar esto y preguntar cómo hacemos para observarlo en el otro, ¿no? Porque cómo hacemos para escuchar la escucha del otro, sería, ¿no? La gran pregunta. Y hay alguien que pregunta, Diego Gómez dice, Ana María, en tu libro tratás los conceptos de transducción y en textualización. ¿Podríamos hablar del arte como dispositivo aural que crea metáforas de la realidad
entre estas el sonido y el silencio? Power. Creo que esa pregunta es más para Tito que para mí, pero claro que sí. Yo creo que sí. Yo creo que hay como, bueno, voy a tener un acompañamiento sonoro de mi perrita. Hermosa. Que creo que la voy a traer para acá, sí. Que venga, que venga. Pero parte de lo que me parece muy interesante del sonido, bueno, yo creo que, por ejemplo, un escrito como el de Carson, de Rachel Carson, lo utilizaba como metáfora, o sea, una cosa muy fuerte, ¿sí? Pero la experiencia del sonido también parte de lo que tiene, digamos que es otro tipo de topología, porque parte de lo que hace es un efecto sobre la constitución sensorial, ¿sí? Y al cambiar la manera como percibimos, cambia también nuestra presencia en el tiempo y el espacio. Y eso no es metafórico, eso es material. Entonces lo que es interesante es que se puede usar tanto como metáfora, como tú, la persona del chat lo está sugiriendo, al mismo tiempo se puede, digamos, vislumbrar que hay otro nivel de trabajo con lo sensorial y la alteración de lo sensorial como simultáneamente una alteración de la percepción y por tanto del espacio-tiempo. Es como una relación circular que yo creo que Tito también ha estado tratando de hablar precisamente de eso desde otro lugar, pero creo que más o menos todos vamos a lo mismo, cuando Laura habla de la constitución del sujeto y esas otras cuestiones. Entonces, bueno, esa sería como mi contribución a esa parte. Sí. Es fascinante, la verdad. Y es un tema interesante, nos estamos metiendo en algo incluso metodológico, que es bien rico. Voy a aprovechar este momento y voy a relevar otro comentario del chat de Leonel Ramiro Vázquez Zárate, capaz que algunos lo conocen. El poder del silencio es el vacío que llama y territorializa, el modo sutil y fino de hacer aparecer y ocultar. El silencio, en su naturaleza limitante, nos deja siempre inquietos. Gracias al panel, y nos agradece. Yo me incluí en el panel. Gracias a la audiencia también, que está elocuente. No estoy leyendo, aprovecho también para decir eso, no puedo leer a todos porque si no es como que se nos abren miles de conversaciones y la verdad que es un desafío tratar de ir involucrando todas las puntas que van saliendo. Pero es muy rico, queda todo esto, así que lo mismo para Ana María, Tito, Laura, después pueden volver a mirar el chat, que bueno, hubo un montonazo de comentarios, está también para los que escribieron que no sientan que han hablado al vacío. Me parece que estamos en un buen timing para empezar a despedirnos. Claramente podríamos seguir hablando eternamente, se ha producido un encuentro muy enriquecedor porque justamente esta idea de los estudios sonoros tiene que ver con esta posibilidad de encontrar enfoques, ¿no? De encontrar modos de observar lo mismo o de escuchar, ¿por qué no utilizar nuestras metáforas? Como decir desde este punto de escucha en vez de este punto de vista, ¿no? De hacer congregar puntos de escucha. Hoy creo que ha ocurrido, apareció la dimensión política, la dimensión cultural, justamente el fenómeno como más semiótico quizás, que era un poco también lo que aparecía en Tito, esta idea de que se pone en marcha una forma de encontrar sentidos de aquello que parece ser la falta de sonido. Y bueno, y hemos rescatado también, como el caso de Leda Valladares, que alguien en el chat dijo, vamos a hablar más de Leda Valladares, que es una artista argentina que sí, ciertamente, como pasa con muchos casos, como trajiste vos también, Ana María, el caso de Rachel Carson, también silenciadas por la historia. Bueno, tomemos esta oportunidad como para hacer un poco de ruido al respecto, sacarlas del silencio. Para quienes no la conocían, Leda Valladares tiene una música muy hermosa, es argentina, por ahí en Argentina se la conoce más, pero como tenemos audiencia de muchos países, está bueno sugerirla. Bueno, quiero pasarles la palabra para que hagan una muy breve coda
y nos vayamos yendo. Al que quiera, ¿eh? Bueno, me despido muy agradecida por la mesa. La verdad ha sido un gusto. Espero ver el YouTube y tener la oportunidad de leer el chat. Y ha sido un gusto compartir con la universidad, la producción. Mene, muchas gracias. Y a Tito y Laura, bueno, ni qué decir, una alegría la posibilidad de esta mesa. Gracias. Bueno, igualmente comparto la alegría de Ana de participar en esto, realmente es muy estimulante y es muy estimulante entrar en diálogo entre nosotros, que tal vez, bueno, nos leemos pero no, no tenemos este encuentro que es hermoso. Así que, bueno, nada más que muchísimas gracias por la organización y también a los que participaron, estuvieron haciendo preguntas, muchas gracias a ellos también. Tito. Y pues igualmente compartir este momento ha sido un privilegio, verdaderamente. Muchísimas gracias por la invitación. Es un tema bien amplio y bien rico que pues dará para más. Ojalá que tengamos después manera de seguir intercambiando, me gustará mucho. Y bueno, mira, a lo mejor quisiera cerrar porque si me permiten y si no me tardo mucho, o sea, con una última idea, Por porque favor. veo que lo están poniendo en el chat. Yo he estado aquí siguiendo aquí el YouTube, lo que están poniendo. Muchas gracias a todos, por supuesto, que nos están escuchando, de verdad también, que nos regalen su escucha, eso es la generosidad de lo que más podemos dar, ¿no? Dar el tiempo, así que muchas gracias a todos por seguir esto. Eh, por ejemplo, en tema, esta cuestión del silencio como forma política, ya no lo hablaré mucho, pero yo les quisiera recomendar a los que por ahí citaron los silencios del zapatismo, del movimiento zapatista mexicano, bueno, chapaneco, no sé si llamarle mexicano sería lo adecuado, si llamarle chapaneco sería lo adecuado. El movimiento zapatista, como ellos mismos se llaman, hay un texto muy bonito que se llama Los Silencios Zapatistas, que escriben Enrique Rachenberg y Catherine E. Lambert. Se escribe EAU, o sea, es francés. Catherine Eau Lambert. Y en ese texto, yo creo que se reflejarían muchas de las aproximaciones que aquí estuvimos viendo sobre formas políticas del silencio, en donde efectivamente, como decía Laura, hay una diferencia entre el silencio como concepto y el silenciamiento, que creo que también se liga con lo que estuvo planteando Ana María, en donde el silenciamiento es una forma política en la que los regímenes, ¿no? o el Estado, de alguna manera, o los poderes fácticos utilizan, ¿no? Pero en el caso del zapatismo, el silencio se volvió una forma pasivo-activa de justamente poner en el escenario muchas situaciones muy intensas y muy profundas que se viven al menos en México, y que pues por eso creó el movimiento que creó, ¿no? A mí me gusta que, por ejemplo, Rachenberg, y por eso voy a cerrar con esta idea, invitándoles a leer ese texto que es muy bonito, eh, 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 porque habla justamente de cómo el Estado es quien tiene la palabra, y cómo de alguna manera la diferencia con la izquierda, voy a decir esta idea nada más, la diferencia con la izquierda que planteaba el zapatismo era que no había la idea de un líder que ostentaba la palabra en representación del pueblo, como para decir qué es lo que el pueblo necesitaba o buscaba, sino que era desde el silencio en donde se tenía que escuchar esa necesidad y que esa necesidad surgiera, o sea, esa necesidad del Estado de escuchar los silencios, ¿no? Que me parece muy significativa en este plano metafórico. Y Reichenberg y Lambert lo relacionan con la propia cosmovisión maya, en la que de los diferentes grupos mayances que habitan la región, que conforman las bases zapatistas, porque incluso desde el Popol Vuh, el libro fundacional, a diferencia, por ejemplo, de los libros fundacionales judeocristianos en donde la palabra, el verbo es el principio,
en el Popol Vuh el principio es el silencio, ¿no? Lo que origina, o sea, todo está en una calma, en un silencio, y como dice aquí, ¿no? No había hombre ni animal, pájaros, peces, cangrejos, árboles, solo el cielo existía, no se manifestaba la faz de la tierra, solo estaban el mar en calma y el cielo en toda su extensión. No había nada que estuviera de pie, solo el agua en reposo, el mar apacible, solo y tranquilo. Solamente había inmovilidad y silencio en la oscuridad, en la noche. Solo el creador, el formador, Tepeu Gukumats, los progenitores, estaban en el agua rodeados de claridad, ocultos bajo plumas verdes y azules. Y ese es como el momento fundacional, ¿no? En donde el silencio es la posibilidad de crear sentido. Entonces, muchos de los textos del subcomandante Marcos refieren a estos mitos fundacionales en donde el silencio tiene un concepto súper importante que les invito a comentar para quien no los conozca. Para mí ha sido también un descubrimiento muy, muy bonito desde esta perspectiva, y con eso cierro, perdón si me alargué. Condición, el silencio como condición de posibilidad, que apareció un montón en todo lo que trajiste hoy, Tito. El más optimista, me parece, que fue de los tres. Muchas gracias a los tres. Es bien rico este tema. Agradezco a toda la audiencia y voy a despedirlos de la pantalla para hacer el cierre, así también ustedes se relajan. Estoy completamente grata, agradecida de su entrega. De nuevo, les aplaudimos. Ana, Tito, Laura, gracias por participar de la cuarta sesión de Transaural. Los libero de la pantalla y del audio. Se pueden levantar. Me quedo yo sola con la audiencia para hacer el cierre. Entonces seguimos en este final de Transaural. Digo seguimos porque me queda contarles que, por ejemplo, como comentó alguien en el chat que dijo aguante la educación pública, esto se produce desde una carrera de posgrado de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, que es una universidad pública, gratuita y pública. Uno de nuestros grandes valores de la Argentina, que por ahí lo comento porque no lo habíamos dicho antes, pero ciertamente por ahí no lo saben todos, siendo que tenemos una audiencia amplia. Esto que está finalizando entonces es la sesión 4, producida por el equipo de la especialización, cuyo director es Raúl Minsburg, Vanessa Rufa y Menes Abasta, que es quien les habla. Somos coordinadoras académicas. Kevin Herzog, Paula Miranda y Maybe Carone Fernández son colaboradores en la producción también. La cortina que da inicio y final es un regalo de Julián Di Pietro, un especializante especializado de la especialización. Y ha sido un gran placer. Nos vamos a estar escuchando y viendo nuevamente ahora no me lo noté, ahora lo chateamos exactamente qué 20 y pico de septiembre vamos a estar en la mesa 5, que se titula Componer el instrumento. Es una mesa que se va a centrar en la práctica del arte sonoro y sus umbrales, sus expansiones, y vamos a estar recibiendo a 4 artistas que han trascendido el dominio de lo sonoro hacia la confección de sus propios dispositivos materiales para producir sonidos. Estoy hablando de Cecilia López, de Claudia Godoy, de Javier Bustos y de Oliverio Dualde. Ellos van a ser los protagonistas de la próxima sesión. Gracias a todos. Así concluimos el último minuto de Transaural, sesión 4. El silencio. Nos vamos con la cortina. Adiós.